Hola, bienvenidos a otro capítulo de Nerdopolitan. Hoy tenemos el placer de contar con Carlos Durán. Carlos, gracias por acompañarnos y pues voy a dejar que nos cuentes un poquito de quién eres para que aquellas personas que nos están acompañando que no te conocen. Entonces, por favor, cuéntanos quién es Carlos Durán. Oh, por Dios, esa pregunta siempre es como, ¿quién es Carlos Durán? Bueno, primero que nada, yo soy compositor y guitarrista. Creo que hay una distinción muy grande, mucha gente dice primero lo que tocan y luego se dicen que son compositores. Yo me considero compositor primero y luego sí, pues mi instrumento es la guitarra, evidentemente. Entonces, pues bueno, eso puedo decir. Estudié en la Universidad Nacional guitarra clásica, pero después me pasé a composición y estudié un máster de una maestría en composición en Mannes, en el Conservatorio de Mannes, en The New School, en Nueva York. Y ahorita estoy acá en Los Ángeles visitándolos, estudiando un doctorado en composición con énfasis en medios audiovisuales. Entonces, en UCLA. Entonces, es PhD en Music Composition, like Visual Media Composition, algo así. Ah, perfecto. Sí. En UCLA. En UCLA, exacto. Ah, excelente. Bueno, y cuando dices que tu instrumento es la guitarra, digamos, ¿desde cuándo estás tocando la guitarra? ¿Desde cuándo empezaste a Bueno, tocar la guitarra? empecé a tocar guitarra desde muy temprano. Yo creo que fue como el primer instrumento que yo vi, o el acercamiento que yo tuve con música fue a través de la guitarra gracias a mis abuelos. Entonces empecé a tocar desde los 3 años, empecé a surrunguear la guitarra, ¿sí? Apenas medio palparla. Pero ya estaba con muchísimo interés por la guitarra. De hecho, los niños que quieren ir al parque, estas cosas, no, yo quería estar en la guitarra. Y así fue como arranqué. Digamos que arranqué estudiando, digamos, más oficialmente guitarra clásica hacia los 12 años, más o menos. Y pues continué y sigo tocando aún. Entonces, eso es... Ah, perfecto. O sea, ya tienes un recorrido musical antes de entrar a la Universidad Nacional. Sí, por supuesto. Y también pues sirvió pues que mis papás son músicos. Entonces claro. nací como en una cuna muy artística, no solamente musical, sino hay pues teatro, danza, hasta chistes, Sí. cocina. O sea, todas las personas, los miembros de mi familia somos muy artísticos en ese sentido y hay que rescatar una cosa muy bonita que pasaba en la casa de mis abuelos y que sigue pasando de hecho, y es que hacen unas tertulias. Entonces se reúnen y todos, por más de que no sean músicos de profesión, tocan algún instrumento y se reúnen para cantar y hay como turnos. Entonces ahora le toca a usted y ahora le toca a usted, así. Y se pasa la tarde entre familia y como con mucho amor a la música. En este caso sí es música folclórica de los Andes, ¿no? Pues como la parte cundiboyacense, bambucos, guabinas, torbellinos, un montón. Bueno, ahora que nombras una de las cuantas, ¿cómo se podría llamar? ¿Es como líneas o Como los ritmos folclóricos, sí, ritmos géneros. folclóricos? ¿Cuántos hay en Colombia? O sea, Uy, esa yo creo que pregunta. lo busqué en Wikipedia algún día y me cansé de leer. O sea, como Sí. que cada región tiene como algunos particulares, pero son... O sea, Colombia es un país de riqueza musical Es impresionante. extremadamente extenso y yo creo que también pues se debe a digamos los accidentes geográficos que tenemos nosotros. Nuestra región o nuestro país está literalmente dividido pues por las montañas. Entonces tenemos la región Caribe y ahí tiene todo un folclore que es folclore Caribe, pero el folclore de los llanos que compartimos con Venezuela es otro, pero también abajo tenemos Amazonía, pero también la parte más hacia el Pacífico y al sur tenemos toda una cuestión andina que compartimos también con nuestros pues como hermanos de Ecuador y de Perú. Entonces hablar de folclore en Colombia es una carrera. De hecho, hay maestrías ahora de folclore en Sí. Colombia, pues que me parece muy interesante, pues porque es muy extenso. Es muy extenso. Yo no tengo ni idea de cuánto será el número, pero sí, evidentemente eso es muy extenso. Es impresionante, sí. Bueno, al principio dijiste que
empezaste a estudiar guitarra clásica, digamos, para los que no saben qué exactamente significa guitarra clásica. Bueno, guitarra clásica es estudiar el repertorio de música clásica o de música académica, llamémoslo así, es decir, leyendo partitura y tocando ese tipo de música. Hay varios estilos dentro de esa música también, ¿no? Entonces arrancamos desde el Renacimiento, cuando la guitarra no era guitarra, sino digamos como el primo, el laúd o la vihuela, y desde ese momento se tienen ya partituras, ¿no? Como ya hay imprenta, entonces ya hay una manera de tener la música en papel y pasarla pues así de generaciones en generaciones. Entonces eso arranqué con ese repertorio, y pues la carrera en la Nacional, la carrera de música clásica, comprende esas eras, esas épocas: el Renacimiento, barroco, luego la música clásica que llamamos el clasicismo musical, luego la música romántica o del romanticismo, es decir, digamos que son más fáciles. La gente los compositores del piano es más fácil como referirse a ellos, pero sí, digamos Schubert, Schumann, todos ellos el romanticismo, pero también viene la gente en el siglo XIX y siglo XX, y la guitarra siempre ha tenido un repertorio muy extenso, que de hecho se nutrió un montón en Latinoamérica. Entonces hay como la guitarra fue tan especial para los pueblos de Latinoamérica cuando pues llegaron pues en los tiempos de la colonia, era más fácil, y bueno, en Bogotá es más fácil tener una guitarra que encontrar un piano. Claro. En la costa es fácil encontrar un piano porque, claro, llegaban sí, los barcos. Transportarlo mucho. Exactamente, claro. ¿no? Hay historias de gente llevando el piano literal a mula, con mula o con burro, llevándolo arriba en la cadena montañosa. Entonces es muy interesante que en las montañas de Latinoamérica es la guitarra el instrumento pues predilecto, y todos los instrumentos que se derivan de la guitarra también, ¿no? Entonces el folclore, sobre todo andino, tiene muchos guitarras chiquitas, como tipos de guitarra. Entonces está el charango, nosotros los colombianos tenemos el tiple, que es un instrumento muy específico de nosotros, pero también si te vas para México está la jarana, jarocha, hay el leonas, es que si no estoy mal, que le llaman, es un instrumento también bajo, la bandola, hay un montón de instrumentos que son primos de la guitarra, ¿sí? Que son instrumentos de cuerda, pero que vienen de toda esa parte del folclore, que es también folclore europeo, ¿sí? Entonces viene de ahí, viene de todo eso. Y digamos que la música clásica, para digamos volver a retomar la pregunta, es toda esa música que se toca escrita, ¿sí? Entonces me toca leer el papel, por más de que ya tengan aires latinoamericanos o aires un poco más de la música clásica como tal, como un Mozart para la guitarra, por ejemplo, un Fernando Sor o algo así. Es todo escrito en papel, y yo leo del papel e interpreto la pieza, ¿sí? Excelente. Y digamos en la Nacional, si no estoy mal, hay un examen general y un específico, y para las carreras musicales hay como un examen como demostrando la destreza en el instrumento, ¿cierto? Sí, total. La educación que hay en la Nacional, en la Universidad Nacional, es una educación de conservatorio. Entonces, en el conservatorio tú ya tienes, básicamente para poder entrar a carrera universitaria, tú ya debes tener un conocimiento mínimo sobre el repertorio, aprender a leer, aprender a utilizar la técnica, y digamos que eso fue la carrera que yo seguí. Entonces todo mi entrenamiento fue de conservatorio, y en esa carrera fue donde me di cuenta que lo mío en realidad no era tanto estudiar la guitarra por horas y horas, sino como pasarme a la composición un poco, estar detrás. Yo quería ser la persona que escribía esos papeles, escribía esas notas y las organizaba. Y bueno, entonces ahí fue un poco que me fui dando cuenta del amor por la composición, y sobre todo la composición de música para audiovisuales, que es lo que ahora estoy haciendo, que estoy persiguiendo en este momento. Bueno, pero entonces en la Nacional empezaste con la composición, y eso también yo como que no entiendo eso muy bien. El compositor
no siempre es el que conduce después la orquesta que interpreta la pieza, ¿verdad? No necesariamente, No necesariamente, sí, ¿cierto? sí. Pero sí has hecho eso también. O sea, Dirección, no, como tal, dirección, carrera ¿no? de dirección no he tenido. He tenido amigos increíbles, como por ejemplo mi amigo Mateo Sepúlveda, que es un muy gran director. Y esa es una carrera muy distinta también. Es una carrera en la que ya hay un repertorio existente y básicamente el instrumento del director es la orquesta. Y Ok. entonces él hace parte más de performance, más que de sentarse y estudiar técnica, la teoría. Entonces, él estudia más la técnica interpretativa, lo que estudiaría un guitarrista, por ejemplo, o un Ok. pianista. Ya, pero él tiene que saber todos los instrumentos, cómo van a entrar en cada momento y, Total, entonces tiene que y les poder, marca como las intenciones. tiene que Sí. leer Ok. todo el score y tiene que saber exactamente, exacto, eso, las intenciones de interpretación. Y él también puede influir un montón en esas intenciones. Él puede decir, cambiemos esto o entremos juntos aquí o toquemos de esta manera y se detalla a lo más mínimo para que suene como él quisiera. Pero la obra no necesariamente es de él, es de su autoría. Ok, vale. Pero entonces, composición, ¿qué fue lo que decidiste enfocarte? Sí. Bueno, ¿cuáles fueron los retos para empezar con esto y digamos, qué fue lo primero que creaste dentro de la universidad? ¿O cómo empezaste, pues? Pues en composición, fíjate que también es una historia interesante. Yo la composición la arranqué ya siendo un poco guitarrista, o sea, estudiándola todos los días. Ya en mi adolescencia, yo amo todavía el rock y ciertos géneros del heavy metal y toda esta cosa. Y claro, porque es muy pegado a la guitarra. Entonces, yo empecé ya a componer antes de entrar a la universidad sin darme cuenta. Yo solamente escuchaba cosas en mi cabeza. A veces era inclusive imitando música que estaba en la cabeza, que si alguna vez, no sé, la escuché un par de veces o algo así, y eso ya lo infecta a uno en la cabeza y uno quiere volver a escuchar eso. Y entonces por eso uno la escribe para simplemente escucharla y sentirse bien. Entonces yo arranqué desde ahí, yo arranqué como a los 14 años a componer, tenía un álbum ¿qué era eso? Como metal sinfónico, una cosa así. Sí. Pero no tenía ni idea de cómo funcionan los instrumentos, de todo, nada, o sea, y ayudándome con la tecnología, obviamente, hay programas, entonces yo veía las notas y todo eso y fue más como ir aprendiendo, a medida que aprendía el programa también aprendía la notación, ¿sí? Cómo leerlo y este tipo de cosas, que eventualmente ya en la universidad se formalizó. Entonces se volvió un proceso mucho más académico y de análisis. Entonces ya me tocaba ver obras ya existentes, pero analizarlas, mirar la arquitectura que hay detrás, cómo está construida la pieza, para luego uno tener eso, digamos, esas técnicas como en una biblioteca propia, ¿no? En el cerebro. Ya en el momento en que uno quiera crear, pues puede acceder a ellas como más fácil. Sí, tiene las referencias ahí Exactamente. en la base de datos Y las va descargando. va descargando, sí, se va alimentando de ellas para crear. Y bueno, digamos en composición, bueno, pues yo tengo un conocimiento musical, digamos, básico, muy básico, extremadamente básico. Extremadamente básico. Pero cuando estás componiendo, ¿tienes que pensar en los distintos instrumentos que vas integrando o digamos, cómo funciona esa parte? O sea, digamos, o bueno, puedes componer, digamos, solo para un solo instrumento, pero si es una composición para orquesta o algo Sí. así, digamos, yo he visto conciertos de orquesta y hay momentos que son solo violines o van cambiando o se une toda la orquesta. ¿Cómo funciona, digamos, esa creación de esa forma? Ese rol, definitivamente sí tenemos que estar, nosotros, o sea, el compositor controla todo, o sea, él va a poner todas las notas y le va a dejar, es que son unas instrucciones que le van a dejar al intérprete para que el intérprete, pues, literal, interpreta, mira esas notas y se ajusta como a lo que hay en el contexto de la música. Entonces, el compositor no necesariamente tiene que saber tocar todos los instrumentos, pero sí tiene que saber cómo funciona cada instrumento. Entonces, el compositor cuando compone para la orquesta, pues tiene que saber todos esos instrumentos cómo funcionan. Y digamos que lo chistoso de cada instrumento es que cada instrumento tiene una lógica muy distinta.
Entonces, es decir, unas ciertas reglas para un instrumento no se aplican para el otro. Entonces es completamente idiomas distintos. Entonces tú lo que estás haciendo para que ellos toquen juntos es hallando como esos puntos en común. Y entonces eso es lo que se llama orquestación, que es una de las materias de la música que vemos como compositores, y es de hecho la que más me gusta. Sí. Porque me di cuenta que más que quedarme sentado estudiando la guitarra horas y horas, que me parece un instrumento divino, y mi mamá decía que yo nací con una guitarra bajo el brazo, Sí. Pero el timbre en un momento cansa, porque es el mismo, no cambia. Tú le puedes hacer un montón de cosas y hay guitarristas que son muy buenos en hacer que la guitarra suene de diferentes maneras. Me refiero al timbre, suenan colores como muy distintos, como uy, este suena brillante, suena súper opaco, pero no deja de ser una guitarra. Entonces la guitarra también tiene unas limitaciones, ¿no? Tiene limitaciones, no puede hacer, hay notas que no puede hacer la guitarra, por ejemplo, notas muy graves o notas muy altas. La orquesta tiene la mayoría de notas, o un piano tiene muchas notas, ¿sí? Sí. Entonces por eso también, por ejemplo, el piano se vuelve súper importante y súper fácil para un orquestador entender, porque es como si tuviera todas las notas de todos los instrumentos a su disposición. Claro. Y es como una paleta. Entonces, yo puedo usar de acá, usar de aquí. Para la guitarra es un poquito más, poquito más complicado. Digamos, como compositor, ¿usarías un piano para tener referencia de lo que estás creando? Totalmente, sí. Entonces, okay. no me siento todo el tiempo al piano, porque de hecho ya la tecnología ha avanzado lo suficiente como para, y sobre todo en cine, para uno poder tener instrumentos virtuales y los toco en un piano, pero suena el instrumento para el que estoy escribiendo, ¿sí? Entonces ya uno piensa con eso en mente, ¿sí? ¿Sabes? Yo pienso en, no sé, si estoy escribiendo para una flauta, pienso en la flauta, cargo el sample de la flauta, o la librería de la flauta, y toco en el teclado, pero también necesito conocer el repertorio de flauta, porque no todos los instrumentos funcionan de la misma manera. No todos los instrumentos tienen los mismos roles también. Entonces, una guitarra, por ejemplo, es muy predilecta a acompañar. Sí, entonces tú puedes hacer acordes, y la guitarra que todos nosotros sabemos es la guitarra fogatera, que digo yo, que es la de tocar acordes. Sí, y te estás acompañando, pero normalmente uno no hace melodías, por ejemplo. Eso suena muy pobre en una guitarra. Sí. Toca que haya otra cosa. En cambio, una flauta solo puede tocar melodías, por ejemplo, o un violín. Entonces, ya solamente con la melodía tiene que ser súper cautivante. Y de hecho el timbre funciona. El timbre de una flauta, el timbre de un violín, el timbre de una trompeta, por ejemplo. Es ya cautiva de una vez al oyente. Y sobre todo si hay un espacio así reverberado como este, súper bonito, ya solamente una línea melódica suena súper preciosa, ¿no? Entonces como hay que saber todo eso. Entonces uno se empieza a volver un pequeño estratega. Sí. Entonces uno empieza a decir, bueno, uso a esta gente para esto, esta gente para lo otro, y es como pura administración al final de cuentas. Y sí, lo estoy escuchando. No sé, yo sé más de cocina que de música, entonces yo estoy escuchando como una receta casi. Como totalmente. Estos ingredientes, y para que la sopa quede bien rica, entonces tiene que tener un balance. Exacto. Acidez, sal, el picante. Fíjate que de hecho es qué bueno que hayas dicho eso, porque muchas personas, y me incluyo yo, compartimos ese pensamiento que la orquestación es básicamente cocinar. Porque hablamos de recetas, literal, hablamos de qué combinar con qué para que funcione de cierta manera para lograr cierto efecto. Entonces, sí, es recetas. Es como qué combo pongo con qué cornos con los chelos. Listo, ya sé cómo suena eso. Entonces, ya sabes que es como que vas a la fija con esos sabores. Exactamente. Entonces uno sabe hacer un plato. Sí. Y fíjate que la melodía puede ser cualquiera, pero uno combina los timbres de la misma manera que uno cocina. Entonces, eso es súper interesante. Si uno es buen cocinero, posiblemente también es buen orquestador. Ok. Está bueno. Entonces, de pronto, en un futuro... No, mentira, no va a estudiar. No creo que esté en edad ya de estudiar una carrera musical.
No, mentiras, de pronto. Se puede. Se puede, Yo creo claro, que todo se puede. No es tarde, no es tarde. Y ahorita la tecnología es impresionante, lo que te digo, el acceso que hay a esas librerías, este tipo de cosas que antes también había algo que era muy parecido. Yo tengo amigos ingenieros, ingenieros electrónicos y mecatrónicos. Y ellos hacen todo, hacen como el mapping. O sea, diseñan todo el circuito y toda la cosa y solo se dan cuenta si funciona hasta en el momento en que lo hacen, porque todo es teórico. Sí. Y antes la música era muy así. Antes todo era escrito todo, y uno se daba cuenta de que funcionaba solo hasta el momento en que uno podía escuchar la pieza. Todo. Oh, claro. Entonces, claro, porque poner la gente, o sea, reunir la gente y toda esta cosa es difícil. Pero ahora la tecnología ayuda un poco en el sentido de que ya hay unos samples grabados y ya lo tengo como guardado en mi disco duro. Entonces simplemente los activo y le pongo esos sonidos y por más de que puede que no suene exacta, o sea, 100% fiel, pero es muy cercano. Entonces ya uno puede decir, bueno, ya se ayuda un poco más con el computador, con la herramienta del sampling. Pues. Bueno, perfecto. Volviendo, digamos, a la composición, cuando ya te gradúas de la Universidad Nacional, ¿cuál fue el siguiente paso que tomaste? Como que después de ese momento, como que ¿cuál es la visión, la perspectiva o el rango de acción que tenías dentro de Colombia? Pues yo lo estaba pensando mucho, porque yo de hecho estaba viendo una segunda carrera, o sea, yo estaba viendo dos carreras en la Nacional, pero terminé graduándome solo de guitarra. La segunda carrera era composición. Yo había sido admitido, me tocó hacer un examen de piano, pues yo soy guitarrista, entonces fue un poco difícil, pero logré pasar ese examen de piano. Y luego para mí fue básicamente como un proceso de, bueno, saber en dónde yo estaba parado y qué quería hacer como a futuro. Entonces terminé la carrera de guitarrista y me quedaba como un par de semestres de composición, pero literal viendo materias de relleno. De hecho, la única materia que me faltaba ver era piano. Sí. Y yo decía, pero yo tengo un cartón que dice aquí que soy guitarrista, yo no tengo por qué ver piano. Entonces preferí dejar así, digamos, como no tener el segundo título. Y yo recuerdo esos años, fue en donde me tomé más tiempo haciendo trabajos. Entonces estuve en una banda escribiendo arreglos para una banda. Era muy chévere porque podía escribir para otro ensamble, para escribir para guitarra, bajo, voces y saxofón a veces, y a veces había invitados, entonces había 2 saxofones, o a veces había trompeta, inclusive hasta metimos un bandoneón en una de las canciones. Fue divino, es un proyecto súper bonito. Y también al mismo tiempo empecé como a aplicar a oportunidades. Hay oportunidades convocatorias que llaman a compositores que piden obras nuevas, y entonces muchas de esas son o talleres o son premios de composición, y todo para que uno las pueda escuchar, porque son generalmente las orquestas las que hacen esta gestión de abrir este concurso para compositores o un espacio, un taller para que los compositores puedan escuchar sus piezas por lo menos, ¿sí? Entonces hice varias de esas. De hecho, salí galardonado tuve el primer premio de composición del 2016 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para orquesta sinfónica. Entonces eso viene con la interpretación de la pieza, pero también viene como un estímulo económico, y ese estímulo económico yo dije, esto es lo que yo necesito para arrancar, para salir del país, porque sí, es una realidad, sobre todo para las artes en Colombia, y sobre todo en ese momento todos buscan hacer su maestría afuera o estar afuera y luego devolverse o quedarse afuera. Entonces para mí ese fue el papayazo, digo yo. Sí, es que yo o sea, es la pregunta de como tu rango de acción, como que qué pensabas hacer después de graduarte, porque pues conozco muchos músicos en Colombia y siento que es o sea, hay una riqueza musical muy grande, sí, pero también veo como muy limitado los géneros que son, digamos, generalmente aceptados, como que, bueno, no es por hablar mal del reggaetón, pero es un virus que como que domina todo el mercado sí, y cierra los oídos de la gente para otros géneros que hay, o creaciones nuevas, o fusiones. ¿Cómo hiciste tú personalmente como para no tener que caer en
en este, digamos que yo lo llamo un virus, que es el reggaetón? ¿Cuál fue tu fórmula para poder seguir con la música que querías hacer? Sí. Yo creo que para mí lo más importante fue que pude apalancarme en la academia o ni siquiera, o sea, vi en la academia que había también un futuro, de la misma manera que en el reggaetón hay un futuro, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que pues Colombia es el mayor exportador de reggaetón y que sí, potencia el reggaetón es universal gracias a Colombia y a los productores colombianos, y eso es una cosa que pues hay que reconocer, obviamente. Pero digamos que yo vi desde mi lado y que la música para cine, que es mi pues, gol final, digamos, mi objetivo, o que siempre me gustó, la academia todavía hace muy parte de la música para cine. Pues, ¿por qué? Porque todavía se escribe para orquesta, todavía hay orquestación en ese lugar. Entonces, digamos que fue un poco, decidí hacerlo por ahí, por el mismo amor que le tenía como a las bandas sonoras y esas cosas, sin saber que no había la carrera en Colombia, esas cosas, pero ya dándome cuenta. A la final yo creo que es más importante, eso es parte de la experiencia, darse cuenta de uno para dónde le pueden llevar las cosas y de verdad tener capacidad de proyectar un poquito como, venga, esta habilidad, ¿será que sí me sirve de aquí a unos años? ¿O será... o será que esto ya va, o sea, no me va a llevar para ningún lado? Ese tipo de cosas. Yo fui muy selectivo, pues casi que sin saberlo, yo un poco como guiado por el amor y por la música. Y pues por esto, porque a mí me fascina cómo entender la orquesta y cómo entender cómo funcionan todos los demás instrumentos. Entonces, esa fue la manera. Y cada oportunidad que yo tuve con la música la reusé y como la reinvertí en poder venirme para acá. Entonces, lo que te digo, me gané un premio de composición de la Filarmónica y digamos, el estímulo económico lo usé para aplicar a una maestría aquí en la maestría en Nueva York. Y en la maestría en Nueva York también, bueno, apliqué, hice todo el proceso, todo ese tipo de cosas y ya así, como que uno va escalando de ese tipo de formas, diría yo. Uh-huh. No todo ha sido muy chévere, no todo se le ha dado a uno así súper rápido y fácil, pero creería yo que es más chévere cuando se toma uno tiempo en llegar a los lugares en donde uno tiene que llegar, porque uno ya sabe exactamente cómo quiere llegar, por qué quiere llegar, y creo que es una cosa que nos pasa a nosotros como jóvenes, sobre todo, que tenemos afán, pues que este mundo es súper vertiginoso. Y toca todo así afán, y entonces yo recuerdo que mis compañeros se graduaban de universidad y ya estaban en la maestría no esperaban ni un añito, pensaban, sí. Ni lo pensaban, ya sabían cuál era el siguiente paso, y pues bien por ellos y bien por las personas que han logrado hacer eso. Pero muchas veces pasa, y sobre todo si hay el apoyo de los papás, que es un privilegio tenerlo, a veces es bueno uno saber a conciencia, porque muchas veces pasa que es la inercia. Entonces, no sé, y pasa en todas las carreras. Mi papá me dijo que yo tenía que estudiar, era ingeniería, listo, pum, yo estudio ingeniería, hice toda mi carrera, 5 años de ingeniería, 4 años, lo que sea. Luego hice una maestría y seguí, todo me ayudó papá y mis papás y todo, y estoy muy agradecido con ellos y todo. Pero es que lo que resulta pasa que yo quiero es, no sé, me gusta la cocina. Uh-huh. No sé, me gusta otra cosa. Y entonces luego mirar para atrás y decir como, venga, yo todo esto lo hice por inercia, por complacer a mis papás o lo que fuera. Entonces yo creo que para las personas que de verdad quieren hacer esto, cuando se toman más tiempo las cosas, ayudan a decantar mucho ruido también, mucho ruido, decir como yo sé exactamente por qué quiero esto y seguir y confiar en el proceso, porque pues sí. Es un pensamiento muy sabio para alguien tan joven como vos, me parece. No, sí, pues no todo el mundo piensa así, no todo el mundo tiene como que la cabeza para pensar de esa forma, porque sí, lo que dices es verdad, vivimos en un mundo que es que no hay tiempo para nada. Sí, no, todo es ya. Todo es ya, sí, todo es para ayer. Y eso es muy importante. Y sí, lo que dices, estoy de acuerdo contigo con 100%, que los procesos que a veces parecen largos o que toman tiempo, que necesitan aire para cuajar, a veces son los más fructíferos y los que le dejan a uno como un mejor sentimiento.
Total, yo creo que fueron muy importantes. Yo me gradué en 2015, pero en 2018 arranqué la maestría. Entonces yo tuve mis buenos 3 años en donde técnicamente no estaba haciendo nada. Bueno, Sí. yo estaba, pues, lo que te dije, aplicando a muchas cosas, las convocatorias, cosas de orquesta, trabajando en todo lo que tuviera que estuviera relacionado a lo que yo hago. Eh, y a veces pues había meses como que cero, no había nada, ¿no? Pero muy metido en ese mundo. Entonces, y yo creo que fue en esos años en donde yo entendí muchas cosas de lo que aprendí en la carrera. En la carrera todo es a toda miércoles. Todo te lo meten así rápido, ta, 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 ta. Y no tienes tiempo para decantar esos pensamientos y dejarlos, ¿sí? Como dejarlos que maduren y poderlos usar y poder darte la oportunidad de poder usar ese tipo de cosas. Y entonces yo, cuando volví a la maestría, era porque quería hacer la maestría. Yo decía, pero es que quiero. Claro, ya sabías que era lo que Sí, querías. exacto. Claro. Y yo estaba que me moría por eso y por descubrir también, porque pues eso fue también otra etapa de mi vida que... Bienvenidos de vuelta. Tuvimos un pequeño problema técnico aquí en el estudio Nerdopolitan. Ya estamos de vuelta con Carlos Durán. Entonces, Carlos, retomemos lo que me estabas diciendo, que tuviste esos 3 años como de pausa activa Sí. y ya pudiste estar seguro de qué querías hacer a continuación. Pues fíjate que la respuesta fue un más o menos, en realidad, porque yo sabía que lo que te quería, pues básicamente lo que te dije al principio de la entrevista, que yo quería ser compositor primero que guitarrista. Entonces ese era el paso que yo quería dar. Entonces, en Nueva York me especialicé básicamente en hacer música académica, es decir, de concierto. No solamente eso y solo escribir. De hecho, colgué la guitarra, o sea, no toqué por un año, durante un año. Y no sabes lo difícil o lo frustrante que se volvió eso para mí, ¿no? Entonces es como un poco como el viaje de descubrir uno de verdad quién es. Porque yo creía que eso era lo que yo quería hacer, pero a la final son muchas cosas las que hacen parte de quién soy como artista, ¿no? También. Y pues la guitarra la he tenido siempre. Entonces, entonces pues nada, como que volví, de hecho, le cogí amor a la guitarra otra vez y empecé de hecho a componer para la guitarra, que eso fue algo como muy especial en un momento en donde yo dije como, ¿qué pasa? No estoy tocando, me siento mal creativamente, como que las ideas no fluían. ¿Y qué fue lo que hice? Agarré la guitarra, pum, me senté y empecé como a improvisar ciertas cosas y luego empecé a organizar lo que improvisaba. Pum, componía. Ya, me puse Todo empezó a fluir otra vez cuando volviste Exactamente. al primer amor. El primer amor, sí señor, sí, la guitarra siempre ha estado ahí, entonces un poco de lo que yo quiero hacer acá es eso, es como seguir combinando todas esas habilidades, esos skills que adquirí durante pues, estos años de entrenamiento, estos años también de reflexión, pero ya tenerlo todo junto y ponerlo todo al servicio de una cosa, que es como componer, ¿sí? Y componer sobre todo para audiovisuales también, que es lo que más me gusta. Bueno, pero antes de pasar a la parte de componer para audiovisuales, me gusta que estás hablando de retomaste la guitarra y que empezaste a componer otra vez para guitarra porque tienes una canción que vas a interpretar para nosotros. Total. Dinos un poquito de qué significa esta canción y Pues- después de escucharla hablamos otro poquito. Pues esta pieza precisamente es la pieza que desencadenó todo. Esa pieza fue la que yo literalmente me senté un día, como que no tenía las ideas muy claras, estaba bloqueado y me senté, improvisé un poquito sobre unas cosas y luego empecé a organizar la improvisación. Y esta pieza era un movimiento. Tú sabes que pues, las piezas como académicas a veces son varios como sets de piezas, ¿no? Entonces tienen varios movimientos. Y de una obra de 4 movimientos para guitarra y flauta. Y era un movimiento en el que la guitarra tocaba sola. ¿Sí? Era como un momento introspectivo de la guitarra. Pero luego hablándolo con mis maestros de composición y todo, ellos me dijeron, esa pieza
funciona sola. Usted la puede sacar y le funciona sola. Yo digo, ah, bueno, buenísimo. Entonces la pieza funciona como parte del set, ¿sí? Pero también funciona sola como standalone, tiene un final diferente en pues, su versión standalone. Entonces la pieza se llama, bueno, es un estudio. Un estudio es básicamente una técnica muy específica en la guitarra o en cualquier instrumento, repetido muchas veces y con una idea musical de por medio, digamos, como, o bueno, como interesante, más que un ejercicio, es como un ejercicio combinado como con una idea musical detrás. Entonces a ese estudio lo llamé De Azul las Obsidianas. Y el título en realidad lo saqué fue porque fue esa pieza, también la relacionó mucho como con el momento, el estado mental que yo estaba en ese momento, y yo estaba compartiendo con una persona que en este momento no es mi compañera sentimental, ya no es mi compañera sentimental, pero le tengo mucho cariño, entonces se la dediqué a ella. Y entonces teníamos todo un cuento como con ella había regalado un gatico como de obsidiana en un viaje, y entonces ella siempre, nosotros siempre hablábamos de que está bien estar blue, estar, sí, ¿sabes? Como aprender a uno a conocerse y de también saber que no todo tiene que ser positivo y feliz todo el tiempo. Y el carácter de la pieza también da para eso. Es una pieza muy introspectiva, entonces yo como que es la invitación a pintar de azul las obsidianas. Es como okay, es todo un ¿qué diría yo? Como una cosmogonía detrás. Tiene como su mística y su encanto. Pero pues nada, le tengo mucho cariño a esa pieza y a todo lo que significó en ese momento para mi vida, porque pues ya, o sea, después de eso es lo que te digo, volví a retomar todo, cogí la guitarra otra vez con el mismo amor, volví a tocar y ahora lo volví a hacer parte como de mi prioridad artística. Soy guitarrista, o sea, soy compositor, soy guitarrista también y de hecho cada vez intento combinar las dos cosas y pues para adelante. Ok, perfecto. Listo, entonces vamos a escuchar esta canción y volvemos después con Carlos Durán para hablar más acerca de su recorrido y de ahora su nueva etapa haciendo composición para audiovisual y para cine.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Carlos, muchísimas gracias por esa interpretación. Hombre, a ti. Estuvo excelente. Ahora pasemos ya nos comentaste acerca de esta canción y qué significa para ti. ¿Piensas hacer como un proyecto individual musical a partir de estas composiciones para guitarra o cómo hacen parte de tu carrera profesional ahora? Wow, mira que es una muy buena pregunta. De hecho, tengo dos metas, una quizás más a largo plazo que la otra. La de más a largo plazo es querer, como te decía anteriormente, combinar mi interpretación de la guitarra con pues, la composición y sobre todo la composición para audiovisuales y para cine. Creo que eso es lo más importante y todos mis esfuerzos están enfocados hacia ese lugar. Es la razón también por la cual estoy en Los Ángeles en este momento. Y a mediano plazo tengo un proyecto también como de resignificación de mi familia y del folclore de mi familia. Yo te hablaba un poco como de ese folclore de los Andes, andino, y entonces me traje un instrumento típico parecido al tiple, de hecho una variación del tiple que se llama tiple requinto, que es el instrumento que se usa para tocar carrangas. Ah, ok, perfecto. Entonces, y ese instrumento es muy curioso porque el tiple ya tiene mucha música académica, es decir, ya se escribe mucho para ese instrumento y digamos que está muy elevado como en términos de la música académica del país, pero el requinto veleño no. Entonces es como mi idea. Mi idea es poder sacar piezas para él, no solamente como solista, sino piezas para el solista, solista y con cámara, es decir, con un cuarteto de cuerdas o con flauta, o para orquesta y requinto. Eso sería como lo que yo quiero hacer en este momento y de hecho para lo que le estoy dedicando más fuerza en el doctorado. Esa sería mi tesis y Okay. querría decirse. Perfecto, súper interesante. Y bueno, y entonces, háblanos un poquito más acerca del doctorado que estás haciendo en UCLA, ¿verdad? Sí. UCLA? Bueno, pues es un doctorado muy interesante. El doctorado en realidad es en música, es en composición de música. Se enfoca muchísimo en la música de concierto, precisamente. O sea, requiere que la persona que entre a ese doctorado tenga muchos conocimientos de la música de concierto. Sin embargo, tiene un eje que es la música audiovisual, pues como la música para audiovisuales. Entonces, en toda el área de música para concierto estamos con el doctor Ian Krauss y el doctor Richard Danielpour. También está Kay Ree y David Lefkowitz. Ellos son los profesores como el faculty de la música de concierto. Uh-huh. Pero también en la música para cine y de audiovisuales está Peter Golub y él es la persona que está pues, dirigiendo toda la parte como de audiovisuales. Okay. Él también pues fue director del programa de música de Sundance, del Instituto de Sundance y bueno, él ha sido una persona súper importante para la carrera de muchísimos compositores y compositores de música para cine, sobre todo. Él hace música de concierto también. Entonces, okay. Volvemos a lo mismo, como que llegué al UCLA no esperando mucho. Yo decía como yo simplemente vi como el enfoque, pero me di cuenta que cuando llegué ahí, casi todos los artistas o todas las personas que han pasado por ahí tienen un perfil muy parecido al mío. Entonces fueron intérpretes, tocaron algún instrumento en algún momento, luego pasaron a la composición y están intentando combinar las dos cosas. Entonces, bueno, unos se dedican a hacer conciertos, otros siguen haciendo música para cine. Entonces me pareció excelente. Y hace poquito que de hecho pude hacer gracias a Peter pude hacer el Sundance, el laboratorio, ese taller. Fue muy, muy bonito conocer también a otros perfiles de músicos que son muy parecidos al mío. O sea, es decir, como, logré encontrar como... Sí, o sea, como lo que quería desde el principio, como desde chiquito, que yo quería como, a mí me gusta la música para cine, que es como un hunch, ¿no? Como sí. Que uno tiene ahí, sí. Eso yo creo que me gusta eso.
Eh, pero fíjate como uno va aportándole, aportándole hasta que ya llegué y luego me doy cuenta que hay personas que son muy parecidas como con ese mismo set o como esa misma filosofía, no necesariamente las mismas habilidades, pero sí la misma filosofía de cómo ven la música. Entonces yo estaba ahí muy contento y con ganas de colaborar, de meterles, pasarles el requinto por encima a Claro. todo el mundo. Meterle requinto a todo. Sí, estoy metiéndole requinto a todo en este momento. Entonces, sí, eso es básicamente lo que quiero hacer con el doctorado y un poco también buscando entrar en la industria acá en Estados Unidos, obviamente. Sí, pues esa es la ciudad de la industria cinematográfica definitivamente, entonces es el lugar indicado. Me gusta que estás diciendo que tenías desde joven como la chispa o como algún indicativo que ya sabías que eh, la composición cinematográfica te podría interesar y pues precisamente hace 10 años nos conocimos, digamos, nuestro primer acercamiento a nivel profesional fue a través de eso, en la película Apatía, una película de carretera, en la cual hiciste algunas composiciones originales para uno de los personajes. Uno de los personajes, sí, sí, sí. Entonces, desde antes de eso ya sabías que te interesaba eso, o eso fue, digamos, como alguna de las primeras experiencias que tuviste creando para audiovisual. Sí, de hecho sí, fue una de las primeras experiencias que tuve. Yo ya, como te decía, yo ya creaba cosas, ya grababa mis propios temas, así fuera como con la guitarra. Y fue gracias al director Arturo Tegón, él me dijo como, ven, ¿por qué no usamos tus canciones? Me gustan. Y fue así, literalmente como yo escucho eso y me gusta y pongámoslo en la película. Entonces yo no tenía idea, o sea, porque nunca hice scoring como tal, ¿sí? Sí. O sea, como solamente hice las canciones pensando en el personaje, entonces era una cuestión así como de método, ¿no? Sí. Entonces yo me meto en el personaje un poco y me pongo a hacer música así cabreado como estaba ese personaje, como estaba... Entonces, y pues ver qué salía. Entonces luego ya me empecé a dar cuenta cómo funcionaba la cosa. De hecho, gracias a Apatía, yo creo que arrancaron mis proyectos como audiovisuales. Y yo durante la carrera, el bachelor's, es decir, el pregrado, yo tuve proyectos audiovisuales. Entonces pude trabajar, hice música adicional para series de televisión y siempre como avanzando pues a pasos muy cortos, mucho más en la teoría y en la técnica y toda la cosa de la música, pero lo otro por mi cuenta. Sí, claro. Entonces, sí, como sacando esas cositas pequeñas, como esos tips, como venga, ¿cómo funciona esto? Porque, no sé, en la universidad no nos enseñaban nada de software ni nada de como... La música que yo aprendí es la misma manera que la música se ha aprendido durante, yo no sé qué, más de 200 años, ¿no? 200, 300 años. Entonces, para mí fue muy interesante tener ese proyecto. Yo creo que fue como el segundo proyecto audiovisual en que yo trabajé y de ese proyecto me queda todos los contactos con los que trabajamos. Entonces, con Héctor Chiquillo logramos volvernos a encontrar y trabajar juntos para una serie en la que él fue el guionista y actuó un poco como el showrunner que sobre la historia de Natalia Ponce de León. Y esa serie ganó ahorita hace poco el India Catalina Mejor Miniserie. Sí. Fue, o sea, un proyecto súper lindo. Y es muy bonito ver cómo todas las personas han tomado sus caminos, pero como más adelante nos encontramos y, oiga, ¿qué hubo? ¿Usted hace música para audiovisuales? Sí, claro, hágale. Sí. Entonces así ha sido. Digamos que lo más reciente que salió para mí pues fue un proyecto muy grande con la actriz Carolina Cuervo. Ella digamos, adaptó una obra de teatro que ella tiene que se llama Veneno y la adaptó para televisión. Entonces la serie se llamó Cochina Envidia y está en distribución para Amazon Prime. Entonces ese fue el proyecto como más grande. Ya ahora sí era como con todas las de la ley, ya no era haciendo música adicional, sino como Carlos Durán a la cabeza. Y bueno, recién acabo de salir de ese proyecto y bueno, sigo trabajando con proyectos pequeños. Me gusta hacer mucho cortometraje sobre todo y como afinando que
que algo muy importante que yo veía con ciertos compañeros y bueno, como mentores que he tenido a lo largo de la carrera, que ellos dicen, usted sabe hacer música y ya, o sea, eso ya está bien, pero ahora usted tiene que hacer cine con la música. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, es una manera muy específica de escribir, es una manera, tiene que ser evocativa, pero también no puede irrumpir con el diálogo, o distraer. Entonces, se vuelve toda una técnica muy distinta, ¿no? Se vuelve una manera muy específica de escribir música. Y bueno, estoy contentísimo porque, no sé, siento, cada vez que me siento y veo como una historia nueva, hago el scoring. Me parece una cosa de maravilla. O sea, yo como me encanta mi trabajo. Porque... Sí, la música cinematográfica es muy interesante porque cuando está bien hecha, uno ni siquiera la siente, como que entra como parte de todo y genera la emoción que está, digamos, creada para hacer, pero como una entidad completa Sí, entre total. audiovisual y musical, Sí. y fluye perfecto. Digamos, cuando uno la nota realmente es cuando no cuadra con nada. Sí. O cuando es una película que solo ponen una canción tras otra de no sé, las bandas de moda o algo así, Sí, sí, que sí. es como que es como Cuando hay si mucho estuvieran source haciendo así music. en la radio o algo Sí, así. total. Entonces, digamos, para llegar a eso también me pregunto si, digamos, yo haciendo cine y audiovisual, siempre tengo como un archivo de referencias en la cabeza, visuales. Entonces, ¿tienes un archivo o referentes o, digamos, ídolos de composición cinematográfica que tengas ahí en ese referente? Claro, por supuesto. Yo recuerdo, pues, o sea, ser fiel amante a John Williams desde pequeño, banda sonora de Claro, el E.T. maestro, sí. y Jurassic Park, por favor. O sea, para mí fueron como o sea, me volaron la cabeza y fue la primera vez que me di cuenta que había música en las películas. Así. Creería. Claro, el momento de la escena cuando vuelan las bicicletas en It y y uno se llena de emoción. Es Sí. como eso, digamos que ese fue como mi primer referente. Sin embargo, no lo seguí tanto porque luego ya como en mi adolescencia, cuando ya estaba un poquito más sensible hacia la música, pues vino toda la era Zimmer. Entonces Hans Zimmer también fue una influencia grandísima para mí, escuchándolo desde el principio. O sea, yo no sabía qué era lo que sonaba porque él pues mezcla síntesis, ¿no? O sea, Sí. sintetizadores y samplers y bueno, hay muchísima más tecnología involucrada con la orquesta también. Y entonces yo escuchaba eso y yo decía, ¿pero qué es eso? Entonces siempre intentaba yo hacer como el estudio de, venga, ¿qué es lo que está sonando? De verdad, porque me parece aún muy impresionante su trabajo de diseño y como su sonido. Él tiene un sonido muy específico. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí en adelante yo ya empecé como a escuchar como los que me gustan, pues ciertas personas que me gustan. Y de referentes me gusta muchísimo el francés Alexandre Desplat, Alexandre Desplat Sí. en español. Increíble, orquestalmente un tipo muy como muy limpio. Me parece que sus orquestaciones y todo sus ideas son específicas y le pegan muchísimo al audiovisual, no tanto como a la parte musical. La parte musical funciona mucho, obviamente, o sea, funciona por sí sola, pero también es como lo que hace en el momento, en la escena. Me parece súper lindo. Y de mis favoritos que de hecho tuve la oportunidad de conocerlo y de verdad casi que me botó así como fanboy total, fue Thomas Newman, el compositor de Belleza Americana, Sí, el sí, sí. compositor de, para mí, las más favoritas, las que he escuchado y todavía a veces las escucho así como escuchando la radio, mejor dicho. Sí. La banda sonora de Wall-E, la banda sonora de Nemo. Sí. Y pues tuve la oportunidad de conocerlo, entonces fue como, ya, mis referentes. También he estado viendo como compositores nuevos que están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes, sobre todo las apuestas que están haciendo para las series, sobre todo de streaming. Compositoras como Natalie Holt, compositoras como Pinar Topak, obviamente ella un poquito más obviamente de remote control y de todo el combo de Zimmer. Ludwig Göransson,
cada uno de ellos ha tenido como una apuesta muy específica con el score. Como, y pues Hildur Guðnadóttir, bueno, la compositora que hizo Joker, Sí. y que se ganó el Oscar por eso. Me parece que es un momento muy interesante como pues como el momento actual, y es que cada compositor tiene ahora un sonido, están buscando un sonido súper específico para el proyecto, y llegan hasta cosas extrañas, ¿no? Se hacen hasta cosas extrañas como Hildur ¿qué fue? No, todo bien. Como Hildur ir no sé, las plantas de Chernobyl para detectar como sí. así como usar los ruidos que utilizó, o sea, todo eso me parece impresionante, y es como lo que yo también quiero hacer, o sea, buscar un poco mi voz ya con todo lo que te dije, ¿no? El requinto y toda esta cosa, y ahora el diseño sonoro y todo, y tener como algo para un proyecto determinado. Entonces, eso es. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, no, claro. Sí, la referencia está bien claro. Hay muchas referencias y sí, digamos, hay unos referentes de compositores que son los más conocidos. Hans Zimmer, que es básicamente se ha convertido como un adjetivo, el estilo Hans Zimmer o algo así. Sí, total. Me pregunto entonces, bueno, una pregunta que me surgía ahora pensando en composición para música. Digamos, yo que sé que tienes ya conocimiento de software y eso también. Digamos, proyectos más pequeños, ¿haces solo la composición o haces algo de mezcla también? O digamos, ¿cómo estás manejando eso? Es importante, mejor dicho, sí. Para responderte así rápido, sí hago mezcla dependiendo de qué tan grande sea el proyecto. Si me va a tomar el tiempo de hacer mi propia mezcla y es tiempo que no tenemos, pues definitivamente necesito a alguien. Y yo confío, ya tengo pues estoy empezando a armar un equipo de estas personas, que el ingeniero de mezcla o el editor musical. Hace poquito tuve como la primera experiencia trabajando con un editor musical, y definitivamente depende del tipo de producción, pero son absolutamente necesarios. Entonces, si es un proyecto solo, es que no tenemos mucho afán y es más bien pequeño, yo puedo hacer la mezcla sin ningún problema. Pero pues me ha tocado como aprender. Entonces uno va, hace talleres con los ingenieros, le pregunta al amigo ingeniero. Claro. Entonces uno está ahí como, venga, pero o envía, entre varios amigos nos enviamos cosas, nos enviamos como lo que trabajamos, y como escuche que le suena, como escucha la mezcla, escucha bien, y así, Sí. es como afinando el oído entre todos, como ayudándonos. Claro. Entonces, Sí, es que pensaría como, bueno, lo que estamos hablando ahorita de Hans Zimmer, y me decías que obviamente él tiene un equipo grande detrás de él. Obviamente él es un maestro, pero tiene un equipo en el que confía y sabe, ya saben, y están, digamos, afinados entre ellos. Eso debe ser un paso importante, ¿no? Para llegar a lo que estás diciendo, crear un equipo que total. puedas, como que ya hable el mismo idioma y que ya sepa para dónde quieres llegar y a qué quieres llegar. Sí. Entonces, ¿cómo funciona esa parte ya en ya ser un compositor para música? ¿Cómo es la formación del equipo? ¿O quiénes integran tu equipo para ya empezar a crear? Es una muy buena pregunta, porque de hecho lo estoy todavía intentando resolver, porque depende también del proyecto. Entonces, hay proyectos que son muy pequeños y pues yo puedo hacer todo el trabajo, y no se justifica en realidad contratar a otra persona porque también el presupuesto es bajo. Entonces, pero ya en proyectos más grandes, en producciones mucho más grandes, es importantísimo tener un music editor, una persona que esté pues detrás, que pueda editar la música que yo ya he hecho para diferentes escenas, por ejemplo, si es para una serie, por ejemplo. O también mi ingeniero de mezcla, naturalmente, que él sí se encarga de sacar las mezclas súper, o sea, súper bien. Entonces, son personas con las que ya he trabajado, digamos. Bueno, con el Music Editor trabajé, fue mi primera vez, fue mi primera experiencia trabajando con Music Editor, y la verdad me cambió la vida. Fue muy bueno, porque
claro, le salva a uno mucho tiempo. Entonces uno se concentra en escribir la nueva música, y el Music Editor simplemente agarra la música que ya está existente y a veces la combina diferente para otras escenas, y uno no se da cuenta que puede funcionar para otras escenas. Entonces funciona eso. Y también me estuvo ayudando un amigo, de hecho amigo así, parcero de mi colegio, Sí. que también trabaja en producción musical, y él me ayudó siendo como mi asistente. Entonces, para esta última producción que estuvimos, yo pues era una producción en Colombia con grabaciones de músicos en Colombia, grabaciones de un ensamble de la Nueva Filarmonía con el maestro Ricardo Jaramillo. Y bueno, partituras, la preparación de las sesiones de grabaciones, otro documento y otro archivo, otra sesión que hay que hacer. Entonces, mi amigo, que se llama Daniel Matiz, me ayudó así full, 100%, y el hombre siempre estuvo como muy pendiente y todo eso. Entonces, es bueno tener alguien que pueda ocuparse de las cosas mientras uno sigue escribiendo, o si uno no puede ocuparse en el momento. Entonces, salvación. En este momento estoy buscando el equipo. Sí. No sé. También depende de lo que te digo, que depende del proyecto. Muchos proyectos a veces buscan diseñadores sonoros, pero específico para diseñar instrumentos virtuales, o inclusive luthiers, como hacer instrumentos de verdad. Entonces, construirlos y todo eso. Entonces, esto ya es para las producciones mucho más altas. Que quieren un sonido que sea único para... Claro, no, y es que el sonido solo lo hace ese instrumento, claro. Y solamente hay un instrumento construido, sí. Ya. Entonces, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, Zimmer tiene muchos de esos instrumentos que son únicos de él. Y esos son los que crean su sonido, precisamente. Entonces, depende. Pues yo creo que lo que estoy buscando ahorita es ese tipo de personas, como un asistente, o de pronto alguien que me ayude con partituras también, que se me olvidó mencionar también que tuve una persona que me ayudaba mucho con las partituras. Y todo esto para decirte que al final el compositor de música para cine no es que no pueda hacer las cosas. El compositor para cine sabe todas esas habilidades. De hecho, tengo las habilidades de escribir y todo, pero el tiempo no da. Claro. Y como uno está haciendo todo así para allá y es tan inmediato, volvemos a lo mismo, ¿no? Como tenemos que estar, de todas maneras tenemos que ser inmediatos y responder inmediatamente. Muchas veces sin un picture lock, y ya se volvió un mito. Claro. ¿No vamos a tener picture lock? No sabemos. Entonces a veces el picture lock lo ponen después de la grabación de la música, y es como así, pero entonces como que pero no, es la duración. Claro. Pues entonces ya toca solucionar todo en post, y solucionar todo en edición y todas esas cosas. Por eso es muy importante tener ese equipo, y depende pues de lo que requiera el proyecto. Excelente. Pues ha sido una conversación, no sé, que a mí me ha resuelto muchas dudas que tenía, y me ha traído a la cabeza cosas que no tenía ni idea que iban dentro del proceso de composición musical por un lado, orquestación y composición cinematográfica. Total. Entonces espero que también a las personas que estén viendo y escuchando también les haya servido mucho. Y Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Tienes algo más que quieras agregar, o digamos algún mensaje para las personas que tengan aspiraciones para composición cinematográfica, o no sé, alguna cosa que hayas aprendido que quieras regalar como para que esa persona pueda, no me toque tan difícil, Uy, una joyita de sabiduría que puedas dar? Yo creo que es ser muy curioso. Sabes que ya antes, bueno, yo vengo todavía de una generación, o como tenemos todavía una generación que le da pena preguntar muchas cosas. Yo sí diría, vuélvanse canzones preguntando todo lo que puedan. Entre más pregunten, menos se asume. Entonces se demistifica todo este proceso. Me parece que es muy, muy lindo lo que está pasando en este momento, pues en YouTube, en todas estas plataformas, la información ya se da, es gratis y se va para todo el mundo. Entonces, para los que quieran hacer esta carrera, primero, si están arrancando,
tranquilos, o sea, no hay afán, sigan teniendo habilidades en una cosa, pero una vez ya tengan una habilidad en un lugar y sienten que ya la tienen, mejor dicho, bien, si no es que quieren volverse concertistas, porque muchas veces eso, pues si se quieren volver uno concertista, pues como que la idea es que no existe nada más, ¿no? Y de hecho sí, las jornadas que tiene un instrumentista solista, pues concertista, son imposibles. Se toman O sea, todo su tiempo, se toman claro. todo el tiempo para hacer eso. Pero uno va viendo, uno tiene que ser muy sincero también con las habilidades que uno tiene. Uno dice, bueno, ¿cómo me veo en cuántos años si sigo con este instrumento? Por ejemplo, si yo sigo con la guitarra, ¿será que voy a ir lejos? Entonces eso fue como esa habilidad también de saber que digamos la música no solamente está en lo que yo sé en la guitarra, la música mía también está en lo que yo sé de orquestación y lo que yo sé también de cómo componer y también de cómo comunicarme con el realizador audiovisual. Todas esas son diferentes como skills y todas a la final ayudan a que haya, sí, como que a que ayuden a la música de los audiovisuales. Entonces, ser curioso a la final te abre muchas más puertas, Sí. te lleva mucho más lejos porque tú puedes tratar muchas cosas y sin afanes, pero trabajando fuertemente, pues en la medida que se pueda, obviamente. Perfecto, me parece un muy buen consejo. No, hombre, Muchísimas gracias. gracias a ti, a Nerdopolitan, por aquí, por la invitación. Estoy de verdad muy contento y espero que podamos seguir hablando en el futuro. Sí, claro, podemos tener más conversaciones de música en el cine, me parece a mí que es un tema interminable, de pronto analizar algunas películas. Sería buenísimo. Sería chévere desglosarlas ya con tu punto de conocimiento maestral, ya podemos decir, ya que estás hiciste maestría y haciendo un doctorado, entonces Sí, ya. podría ser algo muy interesante para las personas que nos siguen. Y no olviden suscribirse a Nerdopolitan, vean los otros videos que tenemos en las listas y hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.